Cuando Dios creó el mundo, todo era bueno en gran manera. Todo era felicidad, gratitud y satisfacción. Era el paraíso perfecto. Hasta que mediante la desobediencia de Adán y Eva entró al mundo el problema más grande de todos los tiempos, el pecado. El pecado entró al mundo por un hombre y también entró la muerte, las desgracias, los desastres. Por infringir las leyes divinas, estamos viviendo hoy el caos que se vive en nuestro mundo, desgracias por doquier. Pecar es ir en contra de las leyes divinas. De hecho, la única definición válida para pecado es aquella que se da en la Biblia, en 1 de Juan 3:4. Pecado es transgredir la ley de Dios. El Nuevo Testamento habla de la ley de Dios bajo otros nombres, por ejemplo, los 10 mandamientos o la ley de la libertad. Sabemos que las leyes que Moisés escribió fueron para su tiempo. Por ejemplo, la ley de circuncidarse para pertenecer al pueblo de Dios. Entra entre las leyes rituales ceremoniales para aquel entonces. Si tú no te circuncidabas, no pertenecías al pueblo. Y si no pertenecías al pueblo, no eres salvo. Ahora, esa ley quedó entre las 600 que Moisés escribió para su tiempo. Transgredirla hoy en día ya no se considera una violación a los decretos divinos, ya que esa ley fue para su tiempo. Pero hay una sola ley perpetua. Hay una sola ley que fue escrita por el dedo de Dios. Y de paso, la Biblia no fue escrita por el dedo de Dios. Fue inspirada por Dios, escrita por hombres. Pero hay algo que Dios no le permitió escribir al hombre. Hay algo que Él mismo se tomó el trabajo de escribirlo, y esos son los 10 mandamientos. Qué impresionante, ¿verdad? Que Dios no le haya permitido al hombre escribirlos, sino que Él mismo los escriba y se lo dé al hombre. Para aquellos que conocen a Dios, saben que lo que Dios hace, lo hace para siempre. Dios no tiene mudanza ni sombra de variación. Dios no se arrepiente de lo que Él escribe. No escribió la ley en papel, sino que la escribió en piedra, y eso nos revela el carácter perpetuo de esta ley, de los 10 mandamientos. Así lo dice Éxodo 31:18. Y esa ley nos revela el pecado. De esa ley nos dice también Ezequiel 20 que aquel que la transgrede muere, aquel que lo obedece vive. Ahora aquí hay un problema muy grande, hermanos, porque también dice la Biblia en Romanos 3 que todos hemos pecado. Toda persona que nació en este mundo en algún momento cometió algún pecado en contra de la ley de Dios. Todos han fallado en algún punto. Los primeros 4 mandamientos hablan de nuestro deber hacia Dios y los otros 6 restantes de nuestro deber hacia el prójimo. El problema más grande es que todos pecamos y todos morimos. Y la paga del pecado, según la palabra de Dios en Romanos 6, es la muerte. Tal como lo dice la Biblia, las estadísticas dicen que de cada 100 personas que nacen, 100 personas mueren. Es decir, todos morimos, porque nadie ha guardado la ley a la perfección. Y si hemos quebrantado un solo punto en toda nuestra vida, aún así morimos, ya que Santiago 2 dice que aquel que guarda toda la ley y ofende en un punto, se hace culpable de los 10 mandamientos. Ahora, si alguien obedeciera la ley desde el nacimiento hasta su vejez, entonces no conocería la muerte, ya que solo mueren aquellos que desobedecen. Como dijimos al comienzo, el problema es que todos hemos pecado. El único que obedeció a la perfección fue Cristo. A Él, Pedro lo describe como un cordero sin mancha y sin defecto. Si Él hubiera desobedecido un solo punto de la ley, hubiera sido tan culpable como nosotros. Recordemos que las matemáticas de Dios son diferentes a las nuestras. En Santiago dice así: 10 menos 1
no es 9. 10 menos 1 es 0. Si guardamos algunos mandamientos y quebrantamos uno solo, somos culpables de todos. Para ponerlo más fácil de entender, Santiago capítulo 2 lo explica así: si tú no cometes adulterio, pero matas a alguien, eres tan asesino como adúltero. Al igual manera, si tú no matas ni robas, pero mientes, eres tan culpable como un ladrón y un asesino. No hay mandamientos menos o más importantes. Aquí se trata de negro o blanco. No hay grises. Sería bueno que cada uno de nosotros examinara detalladamente lo que Dios escribió en Éxodo 20 para andar en todos los mandamientos que Jesús también guardó. Jesús pudo ser un cordero sin defecto porque guardó los mandamientos de su Padre y permaneció en su amor. Ahora tenemos un problema. Todos hemos pecado y merecemos morir. ¿Cómo haremos para vivir eternamente si hemos quebrantado la ley de Dios? ¿Cómo puede Dios darle vida a alguien que quebrantó la ley si el mismo Dios dijo que moriría? La respuesta, hermanos, está en el misterio de la cruz. Fue en la cruz donde Jesús cargó con nuestros pecados pasados. Jesús murió por los pecados de todo el mundo. Por lo tanto, si todo el mundo buscara a Dios de corazón, todos se salvarían. Pero sabemos que eso no va a pasar. Jesús mostró con su muerte que la paga del pecado es muerte. Mostró con su propia vida que los mandamientos de Dios no se pueden alterar ni modificar a nuestro gusto. Yo no puedo decirle a la ley de Dios esto está bien y esto está mal, mejor cambiemos esto. Y si así lo hiciera, yo moriría, ya que cualquiera que altere una palabra de la Biblia recibirá las plagas escritas en ella. Dijo Jesús en Mateo 5 que nadie piense que se puede cambiar una jota o una tilde de la ley. Ni siquiera Él, que es Hijo de Dios, lo hizo. Ni un mandamiento de los 10 debería dejarse de lado tampoco. Gracias a Jesús y su vida perfecta, hoy nosotros, los imperfectos, podemos reconciliarnos con Dios. Ese es el Evangelio, las buenas noticias. La mala noticia: entró el pecado, entró la muerte. La buena noticia: la vida nos visitó, la luz descendió al mundo. Y hay posibilidad de vida eterna en Cristo Jesús. Ser salvo es una obra que Jesús hace. Él quita del creyente arrepentido la culpa y la mancha del pecado y nos viste de vestiduras blancas y ya no moriremos. Es decir, no pasaremos por la muerte, sino que pasaremos por la sombra de muerte, por el descanso, hasta que Cristo haga sonar la trompeta y los creyentes de todas las épocas, los justos, resuciten para nunca más morir. El Padre a través de Cristo nos ve limpios, porque toda la suciedad, toda la mugre del pecado quedó allí en la cruz. El apóstol Pablo hace la pregunta: ¿seguiremos pecando ahora que estamos bajo la gracia? La respuesta la da él mismo: en ninguna manera. Que ninguno de nosotros sea practicante del pecado. No es lo mismo fallar a Dios que practicar el pecado. No es lo mismo el pecado voluntario, el consciente, el presuntuoso, que el pecado involuntario. Hay pecado de muerte y no de muerte, dice la palabra de Dios. El pecado de muerte es aquel que se practica una y otra vez, aquel pecado que se ama más que a Jesús, el que se comete a menudo. Mediante ese pecado que no es abandonado, muchos crucifican de nuevo a Jesús con sus vidas. Para ellos, dice la palabra de Dios, que será el lloro y el crujir de dientes. Pero mientras haya vida, hay esperanza.
mientras Jesús intercede por nosotros, hay salvación. Por eso el consejo bíblico es: busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Llamémosle en tanto que está cercano.